Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a exponer mi tercera bibliografía que tiene por título Un modelo de programación lineal entera mixta para el problema de ruteo de vehículos en el transporte escolar. Su autora es Nicole Diana Araya Sanhueza. Ahí les dejo la liga. Como objetivo tiene minimizar los costos del recorrido de cada autobús y los costos de asignación de los estudiantes a sus respectivos paraderos. El costo de asignación se considera proporcional a la distancia total que deben de caminar los estudiantes a sus correspondientes paraderos asignados. Los autobuses tienen una capacidad limitada de pasajeros que se tienen que respetar. El problema de RBTE consiste en localizar una o varias rutas sobre una red con origen desconocido y destino común, en donde se establecen paraderos por los cuales los autobuses deben de recoger a los estudiantes que ahí se encuentren para trasladarlos al establecimiento educacional. Como siguiente se muestran los distintos trabajos según los objetivos propuestos, como por ejemplo es el de minimizar los autobuses, que está definido por la letra B. Minimizar las distancias recorridas por las rutas, que están con las iniciales LR, y equidad en el balance de carga, que está por E. En la tabla 3, como la ven, muestra los objetivos de diversos autores, porque algunos de ellos establece o considera diferentes tiempos de viaje o esperas del transporte o el recorrido. Para este ejercicio práctico, se tienen como parámetros los nodos de origen ficticio, el nodo de destino, el costo del viaje entre el nodo I y el nodo J, la capacidad de autobuses, la demanda en el nodo y la constante de proporcionalidad. Esta debe de ser menor a 1. Después tenemos los conjuntos. La A está definido por los conjuntos de arcos, la N por los conjuntos de nodos, la R por los conjuntos de autobuses disponibles. Las variables de decisión están denotadas por variables binarias, y ahí indica la F es IJ, es el flujo que pasa por el arco IJ en dirección al nodo K. La X es la IJ, que es si el arco IJ está en la ruta del autobús R, y la WIJ hasta R es si el cliente J se le asigna el paradero I de la ruta del bus R. Como función objetivo tenemos que se intenta hará minimizar los costos de ruta y el costo de asignación a los estudiantes hacia los paraderos. En las restricciones 2 y 3 y 4 establecen las rutas requeridas entre el nodo de origen ficticio y el nodo de destino. Las restricciones 5, 6 y 7 definen que para cada nodo K distinto al nodo destino, comienza en el nodo origen y finaliza en el nodo K. Las restricciones 8 y 9 son similares a las tres anteriores, pero determinan las rutas de los autobuses que conectan al nodo origen con el nodo destino D. La restricción 11 nos señala que existe un flujo en el arco IJ en dirección al nodo D, solo si este arco pertenece a una de las rutas. La restricción 12 indica que el flujo enviado al nodo K puede pasar por el arco IJ, no solo si está en la solución, es decir, si pertenece a una de las rutas o de una asignación dada. Las restricciones 13 y 14 establecen el flujo que sale desde el nodo de origen en dirección al nodo que es conocido como el destino D. Asimismo, que cualquier nodo K vaya exclusivamente por una ruta generada para que no se repitan las asignaciones de los nodos.
La restricción 15 asegura que todos los nodos están cubiertos por el arco de una ruta o un arco de asignación. La restricción 16 establece que el nodo J, o sea el estudiante, es asignado al paradero I, al nodo I, que sería el paradero. La restricción 17 asegura que ningún vehículo exceda su capacidad de que puede cargar. Y por último tenemos la restricción 18 y 19 que indican que son las variables de decisión. Esto, como ya los mencioné anteriormente, son binarias, la de X, IJ hasta R y la WJI hasta R. Y las variables F y JK pues indica que no deben de ser negativas las variables. Arroja como resultados o soluciones óptimas las pruebas con redes de los nodos 10, 15, 25 y 30. En la primera columna nos indica el número de nodos que se tienen, en este caso serían estos. Posteriormente, la tercera columna es un indicador de las instancias que se tienen por recorrer, que en este caso son, en la primera son 5, 5, 5, después nada más son 3. En la tercera columna añaden el número de nodos. Es un indicador de la instancia a resolver. En la cuarta columna registra la capacidad de los autobuses. Posteriormente, el R es el número máximo de autobuses permitidos, luego del número de rutas generadas. Enseguida sigue el valor óptimo de la función objetivo, y las últimas dos muestran el costo de rutas y el costo de asignación. El CPU es porque los datos los sacaron de un programa y bueno, son los segundos que muestra los resultados. Y con todos el proceso anterior llegamos a la siguiente red, que para la instancia número 3 se tienen 25 nodos y 118 arcos, que son las posibles soluciones que se tendrían. Como conclusiones, es necesario estudiar otras formulaciones con menor número de variables y restricciones y estudiar las maneras de resolver los modelos más efectivamente, como por ejemplo aplicar el método de Bunch and Cut para resolver modelos que utilicen variables con dos subíndices. También es un desafío llevar a cabo estudios para considerar el caso con objetivos múltiples. ¿Y para qué me puede servir? Pues para ir diseñando y estructurando el formato a mi tesis e ir viendo cómo se implementa la planeación de rutas para vehículos con capacidad limitadas, y con el tiempo ampliar el panorama de las restricciones, ya con la finalidad de reducir costos y optimizar recursos, como lo mencioné en unas exposiciones anteriores, al hacer buen uso también del análisis financiero que pueda generar el Potrobús. En este caso, pues podría juntar esos recursos y con el paso del tiempo generar comprar más autobuses para que se vayan ampliando las rutas de la universidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.